Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Vamos a la vuelta a Copiapó. Son 170 kilómetros de camino en total. El camino no está malo, pero hay que conducir con precaución. Solamente los últimos 60 kilómetros son pavimentados y en excelente estado. Bien, aquí ahora pasando por Tezuelo o Paz o Cuesta del Ángel, ahí estoy acercándome realmente al Portezuelo Pircas Negras. Ya no habilitado, eso no, pero precioso aquí, pequeña, ya es casi una pequeña cuenca endorreica. Acá, siempre con vegetación porque ya tiene clima mucho de Argentina, digamos, del este, y por eso es de vegetación bastante mayor. Estoy en más de 4.000 metros, aquí está el punto más alto, 4.200. No me dejó tranquilo la suerte de la laguna. Ahí vamos a investigar un poco más a los detalles. Como ya indicado, pocos kilómetros en distancia del paso Pircas Negras se encuentra la pequeña laguna del mismo nombre, lamentablemente ya casi en desaparición. Solamente se quedó un triste resto. La laguna Pircas Negras se ubica en 4.013 metros de altitud. La barra que forma la cuenca alcanza 4.032 metros. La laguna no muestra deposiciones de sal en grandes cantidades, sí algo hay, pero no como un salar, aunque no tiene desagüe natural. Ya, eso es triste. La laguna ya está seco, casi seco. Yo veo recién aquí hay un resto, pero antes era más. Ya moribundo la laguna, digamos así, no sé. Bueno, ahora como uno la ve derechitamente, no tampoco tenía tanta profundidad antes. Pero antes voy a mostrar las fotos antes, ¿no? Como llegó un poco más por lo menos, ¿no? Bueno, nunca era profundo, nunca un titicaca, digamos, ¿no? Pero ya se nota que algo está pasando y ya los últimos restos de la laguna, por lo menos algo está. No sé, hay que hacer un monitoreo para verlo bien. Ahí está.
Ahí está la laguna. Los restos son pocos metros nomás. La profundidad, sospecho, ni alcanza 20 centímetros. La laguna se encuentra en una pequeña cuenca endorreica, una cuenca sin salida natural al mar. La barra de protección se encuentra en 4.032 metros de altitud. Entonces la cuenca endorreica tiene una superficie de 1,42 kilómetros cuadrados. Si se toma la cota 4.032 metros como referencia. El valle tiene todas las características de un valle colgado de origen glaciar. Es un valle que se junta con el valle principal en un nivel superior. En ese caso, el valle además tiene características endorreicas, es de acuerdo de una barra glaciar con la laguna correspondiente. Una comparación de los años anteriores muestra claramente una tendencia de disminución de su tamaño en forma considerable. En mis fotos del año 2008 y 2011 se nota bien la tendencia. Además, un análisis por medio de imágenes satelitales aquí en Google Earth se confirma la tendencia. Los rastros de máximo nivel apuntan a una superficie de la laguna de 100.000 metros cuadrados. En esta época el nivel de la laguna coincide con la cota de 4.018 metros. Entonces la laguna tenía una profundidad un poco mayor de 5 metros. En el año 2004 la laguna ya se disminuyó a 16.000 metros cuadrados. En el año 2010 se mide 11.000 metros cuadrados. Hoy, fin del año 2023, comienzo al año 2024, solamente cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados y una profundidad de algunos 20 centímetros. Como no hay actividad minera en la cercanía, tampoco intervenciones humanas que podrían provocar este cambio, se presume que la disminución de la cantidad de agua es un cambio natural basado al cambio climático. Ojalá funciona, pequeño inconveniente, pasa que pasa. También hay que recordar que justamente ese valle era una de las propuestas a realizar el trayecto ferrocarril trasandino en Atacama, Chile a Argentina. La ventaja que el trayecto hasta San Antonio ya existió, solamente faltaban los 158 kilómetros al paso Peña Negra, un par de kilómetros al sur de Paso Pircas Negras, que es el actualmente paso activo de esta zona. Las estaciones planificadas eran después de San Antonio, las juntas en 1.365 metros de altitud, Hacienda Jorquera en 1.880 metros de altitud, La Guardia en 2.660 metros de altitud,
Punto de Cachito, de 3.000 metros de altitud. Paso Peña Negra en 4.200 metros de altitud. Cabe mencionar que los valores de metros de altitud corresponden a los valores publicados en el año 1895 por Enrique Espinosa y no siempre coinciden con los valores actuales. Por ejemplo, el Paso Peña Negra marca hoy día 4.371 metros de altitud. Ja, ahora poner benzina. Funciona. Drauf. Da kommt der zum rein. Ja. Al fin, un café, siempre bueno, aquí filmando de ambos lados para ver un poco cómo es bonito aquí. Benzina ya está dentro. Bien, amigos de RioVirtual2.cl, ahí estamos terminando casi. Ahora falta un poco el descanso aquí encima del portezuelo Castaño, 3.200 metros, yo eché benzina, un poco más, ¿no? Como son ida y vuelta, podrían ser 360, 380 kilómetros. El auto lo logra así, pero de mano, pero mejor así para no que tiene el último, digamos, la última gotita del estanque sucio. Siempre está bien para al final hacer un pequeño pausa al final porque el cansancio podría llegar. Yo en la mañana saliendo aquí a las 9, 8:30, 9, no tan temprano, ¿no? Pero ya estamos vuelta, ¿no? Fuimos a 4.000 tantos metros, 4.200 capaz, ¿no? Y los caminos son cansadores, eso hay que decir, ¿no? Y bueno, aquí como se ve, ¿no? Estamos hablando de capaz 1, 2 horas hasta la casa, hasta la vuelta. Lamentablemente de eso 1 hora un poco con nervios porque tengo que pasar todo Paipote, Tierra Amarilla y Copiapó y eso es taco y uno todo el día en este paisaje, todo el día con esta altura y paisajes, cerros, nieve, animales y al fin uno termina en un taco frente del Jumbo, frente de Sodimac, frente del mall, ¿no? Es un poco decepcionante, pero bueno, así es Copiapó, igual es una ciudad normal y hay que pasar. Bueno, la alternativa sería para ir por el bypass, pero eso es mucho lejos. Voy a ponerme café al primero. Extrañamente hoy son 2 nomás, que ayer eran más. Ya, no sé por qué son 2 nomás, antes era un poco más, capaz puse más leche. Bien, y siempre claro, con calma, con paciencia, andando, no con apuro. Está lo mismo si uno llega a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 a la casa, da lo mismo, no es tan significativo. Eso es la cosa buena en Copiapó, la cosa todavía no estamos apurados y también sería fatal para cometer un error o que pasa algo.
Vimos también que a la ida que el camino viene ahora es bastante bien, ¿no? Es bien, pero ojo, siempre hay que igual tener cuidado con imprevistos, baches, animales, gente, autos, no sé qué, cualquier cosa podía pasar ahí, entonces por eso siempre con precaución y con calma, ¿no? Bueno, son 360 kilómetros ida y vuelta, es bastante. El camino de ahí hacia Pircas Negras era, para decirlo malo, ¿no? No era en buen estado, muchos baches, muchos problemas, vimos muchas erosiones por las lluvias recién, y como ya vimos ahí atrás, las nubes están ganando de nuevo, como típico aquí en este sector en la tarde, ¿no? Y bueno, también hay que indicar que hoy día tenemos realmente poco viento aquí arriba en el Castaño. Oh, imagínense, Castaño, 3.200 metros de altitud. Creo el paso más alto en los Alpes tiene más o menos esta altitud. Uno está aquí, yo ahí a las 7 casi en la tarde sin ropa de invierno, y eso sí es bastante particular. Bien, voy a seguir, yo eché benzina, ya 20 litros. Debería ya de más, para que hasta para las compras mañana me alcanza de más. Ahí nos vemos, ojalá, en la próxima salida. Chao amigos de RioVirtual2.cl, nos vemos en la próxima.